Feliz día, queridos hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar aquí hoy para disfrutar en este tiempo de la palabra del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, oh Jehová, a quien pedimos nos acompañe hoy con su Espíritu Santo para que sea su palabra en mi boca, para que podamos recibir todos el mensaje que Él quiere que nosotros podamos recibir el día de hoy, recorriendo y basándonos en las Santas Escrituras de la Biblia, donde podemos encontrar la verdad que nos hace libres. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para todos en nuestras vidas es un tema que tiene gran importancia y que en algún momento podemos haber padecido, que tiene que ver con los sentimientos humanos de miedo, de temor. Porque todos en algún momento pudimos haber sentido miedo o temor ante alguna circunstancia que se nos pudiera presentar en nuestras vidas. Y hoy voy a citar a dos personajes de gran importancia en las Santas Escrituras de la Biblia, como es el siervo de Dios Job y el apóstol Pablo, para aprovechar de sus palabras y dejar claro ciertas ideas que se generan, que no necesariamente son ciertas ante lo que pudiera ser la percepción o la sabiduría del hombre. Como ustedes todos saben, y los que no lo saben, aprovechamos esta oportunidad. El siervo de Dios Job, que narra su historia, es narrada su historia en las Santas Escrituras de la Biblia en el Antiguo Testamento. Es un hombre que, siendo creyente en Dios, fiel a Dios, tenía muchas bendiciones y que dentro de todas sus bendiciones estaban su esposa, su familia, que eran sus hijos, y todas las pertenencias que tenía. Pero se encontraba en los caminos del Señor. Sin embargo, para hacerles esta historia corta, pues Satanás le hizo ver a Dios, o le quiso hacer ver a Dios, quiso poner a prueba a Dios, a la fidelidad de los hombres que existían en la tierra en Dios, y Dios le habló de Job, ¿ok? Como un hombre fiel a él. Y Satanás le pidió probarlo, y lo que hizo fue que le quitó todas las riquezas que tenía, todos los hijos. O sea, verdaderamente en lo humano lo dejó sin nada. Todo lo que tenía, todas las bendiciones que tenía, se las quitó. Y aún así, Job estuvo fiel a Dios. Y Satanás le hizo ver que, como todo lo que le había quitado era externo a él y no estaba en él mismo, por eso él se mantenía. Y Dios le dio permiso para que lo tocara a él sin quitarle la vida. Y lo llenó de enfermedad, de llagas, de dolor, de sufrimiento en la carne. Y sin embargo, Job se mantuvo firme. Pero a veces, cuando estamos pasando por procesos y nuestra fe es puesta a prueba, es donde viene la debilidad. Y en la debilidad se presenta el miedo. En la debilidad se presenta el temor. En la debilidad se presenta la tribulación, la ansiedad y todas estas cosas que son sentimientos que el enemigo, Satanás, utiliza para que nosotros nos apartemos de Dios, para que nosotros perdamos nuestra fe en nuestro Dios, para que nosotros perdamos la esperanza en ese Dios vivo que tenemos y caigamos en sus manos en todas las tentaciones que Él pueda tener para hacer lo que Él busca: matar, destruir, dividir, robar. Pero Job
fue un siervo fiel y se mantuvo en su fe. Aún cuando nosotros se vio expuesto a lo que nosotros nos hemos expuesto a diario, cuando pasamos por una situación que empezamos a escuchar voces externas de gente que de alguna manera nos rodea y que quiere hacernos ver que Dios, nuestro Dios grande y poderoso, no tiene el poder para cambiar nuestras vidas. O que Dios no existe, o que Dios no está vivo, o que Dios no es nuestro creador. Entonces, esas voces externas lo que buscan es que nosotros pretendamos creer en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fortalezas, en nuestras propias inteligencias, en nuestra propia sabiduría, cuando realmente no existe nadie que sepa más, ni que tenga más poder, ni más fortaleza que Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Pero le voy a dar un recorrido acá en ciertos pasajes bíblicos, empezando por la historia de Job, para que observemos a lo que me estoy refiriendo en este momento. Entonces, nos vamos a ir ahorita al libro de Job, en su capítulo 4, en su versículos 6, 5 y 6. Que como les decía, hay personas que se acercan a nosotros a decirnos ciertas cosas que pudieran ir contraria a lo que pudiera ser nuestra fe en Dios, y mucho más cuando nosotros hemos sido siervos de Dios, cuando nosotros somos siervos de Dios, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios, del amor de Dios, y pasamos por situaciones difíciles, entonces las personas preguntan, ¿dónde está tu Dios? Por esa misma falta de fe. Pero no entienden, y a veces mismo nosotros no podemos entender por qué pasamos por circunstancias, pero cuando entramos en un nivel de comprensión entendemos que muchas de esas circunstancias, procesos y pruebas nos llevan a nosotros a una comunión mayor con Dios, a un acercamiento mayor con nuestro Padre Celestial y a un conocimiento más de Él, de su verdad, de su palabra, de su existencia, de tu ser y de su espíritu. Entonces a Job se acercaron unos amigos, dentro de los cuales estaba Elifaz, que le hablaba, cuando lo vio así, mal, de que bueno, si él ayudaba a otras personas, le daba palabra a otras personas para que las personas se recuperaran, para que las personas tuvieran fuerza, hablándoles de Dios y todo lo demás, entonces ahora que él estaba mal, ¿qué pasaba? Y le dice en el versículo 5, Elifaz diciéndole a Job, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Le pregunta. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Lo está juzgando. Se está valiendo de la situación en la que él se encuentra para tratarlo de hacer salirse de la fe y de la fidelidad en Dios, en nuestro Padre Celestial, sabiendo que Job era un siervo de Dios. Pero la situación es que la palabra nos dice, y Dios dijo, que no era que nosotros no íbamos a pasar por procesos, por dificultades, por tribulaciones, por pruebas. No, Él no dijo eso. Él lo que dijo era que cuando nosotros pasáramos por esas situaciones, por esas dificultades, por esos procesos, por esas pruebas, Él no nos dejaría solos, sino que Él estaría con nosotros allí para ayudarnos a salir adelante. Pero realmente no lo comprendemos hasta que no pasamos la prueba, pasamos el proceso, nos acercamos a Dios, le escuchamos de su palabra, sentimos su presencia y cuando superamos esos miedos, esos temores y esas pruebas y volteamos nuestra mirada, nos damos cuenta que a lo mejor solos no hubiésemos podido salir de allí. Vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Nos glorificamos. Y cuando sobrevivimos a situaciones fuertes,
pruebas fuertes, el mundo, el que no quiere creer en Dios, no quiere creer en la verdad, en la vida, solo suele decir que lo que tenemos es suerte. Y realmente lo que tenemos es la bendición de Dios. Realmente lo que tenemos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Realmente lo que tenemos es la gracia de Dios y su misericordia, que es la que nos levanta y nos pone firmes y seguimos adelante, avanzando. Avanzamos hacia nuestra meta, hacia el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y esa historia de Job tiene una gran profundidad. Porque cuando yo comencé en los caminos del Señor, me encontraba en una situación tan difícil. Y una de las referencias que tuve para tener una guía en ese sentido ante las situaciones difíciles fue la referencia del libro de Job, que mi hermano me señaló. Y que no dejo de observar y de comprender cada día. Y por eso lo comparto con ustedes el día de hoy. Sé que mucha gente predica de Job, pero hoy quiero hacer ese comparativo y llevarles a ustedes de que no hace falta ser maldad para que podamos recibir castigo de Dios. Porque evidentemente a Dios hay que temerle. Y Job dijo en el libro de Job, en el capítulo 28, en su versículo 28, Dios hablándole, Jehová a Job, cuando Job en algún momento quiso hacerle algunos señalamientos, y Dios le mostró su gran sabiduría y lo hizo ver de que él no conocía bien de Dios. Y cuando Job comprendió eso, dijo que él escuchaba de él, pero ahora que lo había visto, entendía. Y Dios dijo en capítulo 28, versículo 28 de Job, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor a nuestro Dios poderoso es nuestra sabiduría, porque nos lleva a la obediencia, nos permite mantenernos dentro del camino, es nuestro cinturón de seguridad. Y dijo, y el apartarse del mal, la inteligencia. Si tememos a Dios, en consecuencia, actuamos de acuerdo al bien y la justicia, siguiendo sus santos mandamientos, viviendo dentro del Evangelio. Y cuando nos apartamos del mal, somos inteligentes, porque entonces tendremos las bendiciones de la obediencia, que lo podemos tener en el libro de Deuteronomio 28. Esas bendiciones de ser obedientes. En esta primera etapa nos estamos refiriendo a Job, un siervo de Dios, que sin haber cometido pecado realmente, sin estar haciendo nada malo, fue probado en su fe, en su integridad y en su amor por Dios. Pero Dios no lo dejó así. Dios lo sanó y le dio el doble de lo que tenía. No iba a poder sustituir sus hijos que ya habían perecido, pero le dio 10 hijos, mujeres y hombres. Y le dio toda una cantidad de bienes, que era el doble de lo que él tenía, porque había sido fiel. Y vivió 140 años y vio sus generaciones. Se mantuvo fiel, se mantuvo firme y escuchó y vio la presencia de Dios en su vida. Cuando nos vamos a Pablo, el apóstol Pablo, que había sido una historia distinta, en donde el apóstol Pablo perseguía a los hijos de Dios, a los creyentes de Jesús.
con los romanos. Los perseguía. Y recuérdense que los romanos torturaban, mataban a los cristianos. Hasta el día en que Jesús se le presentó camino a Damasco y con una luz irradiante lo dejó ciego y cayó al suelo preguntándole qué quería de él. Y Jesús le preguntaba que por qué lo perseguía. Ese día cambió la vida de Pablo. Porque ese día comprendió que estaba equivocado, en el camino incorrecto, y tocado por el mismo Jesús, decidió tomar el camino del Señor y dedicar su vida a predicar su palabra. Pero creyó, porque Jesús le dijo que iba a poder ver, que tenía que buscar a Ananías. Y él le oraría y finalmente volvería a ver. Pero pasaron 3 días en donde ni comió ni bebía. No quería ni comer ni beber, estando ciego. Pero cuando decidió tomar los caminos del Señor y servirle al Señor, ¿saben qué? Lo hizo con miedo, con temor, de lo que pudieran hacer los otros contra él, a los que había perseguido. Porque ya la historia de Pablo, que perseguía a los hijos de Dios, ¿verdad?, a los cristianos, ya existía. Y por eso en la primera de Corintios, en su capítulo 2, en sus versículos 4 y 5, él les hablaba, ¿verdad?, y les decía que cuando él fue a hablar con ellos por primera vez, antes, en los 3:2, en el comienzo en ese capítulo, que él iba con temor, con miedo, temblor, a predicarles la palabra. Pero decía ahí entonces, ya en el capítulo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él no fue a predicar la palabra de Dios basado en su sabiduría, en su conocimiento, sino basada en la presencia del Espíritu Santo y su poder, para que la fe nuestra verdaderamente esté basada en el poder y la gloria del Dios Todopoderoso que nosotros tenemos. Que se manifieste en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, y que cuando nosotros recibimos la presencia de Dios en nuestra vida, abrimos las puertas de nuestros corazones, es el Espíritu Santo mismo quien mora en nosotros para darnos el fruto de su Espíritu, que son amor, humildad, mansedumbre, bondad, todas estas cosas para las cuales no hay ley, porque son cosas de Dios. Con esto quiero decirles que cuando vean a una persona que atraviesa por un mal momento, no necesariamente es porque esté con un castigo de Dios, pensando nosotros en algún momento que solamente Dios es un Dios castigador. No, evidentemente hay que temerle a Dios, porque no podemos buscar su justicia. Pero Dios también es un Dios de amor, porque Jesús, cuando se hizo presente aquí en la tierra como hijo unigénito, Dios mismo hecho hombre, lo que brindó fue amor, compasión, perdón, humildad, bondad. Lo que sí debemos tener claro es que debemos respetar a Dios. Lo que sí debemos tener claro es que debemos apartarnos del mal. Lo que sí debemos tener claro es que debemos vivir acorde con el bien y la justicia. Y que si buscamos las cosas de Dios, del reino de Dios y su justicia, todo lo más vendrá por añadidura. Si esta palabra ha tocado a ti, a tu corazón, y todavía no has tenido la oportunidad de convertirte en un hijo de Dios
y tomar su camino, es un buen día, es un buen momento. El Señor toca a la puerta de tu corazón. Y solo tienes que arrepentirte de tus pecados, independientemente de lo malos que hayan sido, porque ya les conté la historia de Pablo. No hay, digamos, pecado que hayamos cometido que Dios no nos pueda perdonar en su inmenso amor y su justicia. Solo tienes que arrepentirte de corazón. Y repetir esta oración conmigo el día de hoy para que abras tu corazón a Dios y puedas convertirte en un hijo de Dios. Repite conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, por los que sé y los que no sé. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz por mí, para mi salvación. Y te pido hoy que me tomes de la mano para que me lleves por sendas de bien y de justicia, para que algún día pueda verte a tu rostro y vivir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, te has convertido en un hijo de Dios y hay fiesta en el reino de los cielos, porque un nuevo hijo de Dios ha nacido y tu vida dará un cambio. Si esta prédica, si este sermón ha llegado a tu vida, a tu corazón, puedes suscribirte para que puedas ver todas las grabaciones de todas las prédicas, mensajes que hemos dado en los últimos años en nuestro ministerio de Derrama tu Fe con este humilde servidor, Yamir Quiroz, en el canal de YouTube. También te invitamos a que si estás pasando por una situación difícil, puedas escribirnos al correo derramatufe@gmail.com y nosotros pondremos tu vida en oración. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en @derramatufe en Instagram @derramatufe, donde vas a, igual que en Facebook, recibir mensajes diarios. Vas a ver allí versículos, pasajes bíblicos cortos donde podrás alimentarte de la palabra todos los días. Podrás ver allí también intercesiones, podrás ver allí palabras de tiempos de fe, la verdad con amor, mensajes cortos que también te van a llegar a tu vida y poder tener esa comunión con Dios a diario. Yo te invito a que leas las Santas Escrituras de la Biblia, donde podrás ver la verdad, la cual te hará libre. Te invito a que puedas asistir a algún templo cercano donde puedas ir a alabar al Señor, a escuchar del Evangelio y que te mantengas en oración diariamente. Te deseo que tengas un feliz día y que nuestro Señor te acompañe, te proteja, te guíe y llene tu vida de bendiciones. Saludos.